¿Podría haberme equivocado en mi análisis y que no sea XRP el activo escogido para sustituir al petrodólar y que sea Bitcoin el escogido para liquidar las transacciones en un sistema financiero donde se vuelve al patrón oro para reinstaurar la confianza? ¿Cumple realmente Bitcoin y XRP todos los requisitos para sustituir al petrodólar? ¿Qué cualidades y qué requisitos hay que tener para ser un candidato a sustituir al petrodólar? Algo que nos está demostrando el conflicto entre Irán y Estados Unidos es que la bilateralidad ya no sirve. El alto al fuego que se implementó hace menos de 24 o 48 horas ha durado literalmente menos de 30 minutos porque al poco rato vimos como Líbano sufría ataques, como Arabia Saudí seguía siendo bombardeada, igual que Bahrein y Kuwait, por parte de Irán. Y por lo tanto, en conflictos que afectan a más de dos países, un acuerdo entre dos países, entre Estados Unidos e Irán, no es suficiente. Tienes que tener a todos los implicados de acuerdo. En este caso, a Israel, a Líbano, a Arabia Saudí y todos los países del Golfo que se ven afectados por este conflicto. Igual que Israel no acepta los términos de Irán y como consecuencia se ha dedicado a bombardear a sus países vecinos y que como consecuencia Irán ha vuelto a cerrar el estrecho y continúa bombardeando a sus vecinos en el Golfo, para desatascar esta situación hace falta tener en cuenta el criterio del mayor número de países posible. No puedes llegar a un alto el fuego teniendo en cuenta solamente a dos países cuando los afectados son casi una docena. Y ahora Bloomberg está informando de que los petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz pueden pasar siempre y cuando paguen en monedas estables o incluso en Bitcoin. Por lo tanto, ya se está abriendo el melón de conversación. Por fin se incluye a los activos digitales en la conversación. Y la pregunta es si Bitcoin va a ser el mecanismo principal o si va a ser otro. Es evidente que estamos ante el fin del petrodólar. Las plantas desalinizadoras, por ejemplo, de Kuwait, tres de ellas ya han sido bombardeadas. Y viendo la volatilidad y el juego tan frío que se está haciendo con los tweets por parte de ambos bandos, en lo que nos tenemos que fijar es en los hechos y no en las palabras. Y los hechos es que hace apenas unas horas, tres plantas desalinizadoras de Kuwait han sido bombardeadas. Y si me sigues en vídeos anteriores, sabes que lo que pone fin al petrodólar es precisamente eso, las plantas desalinizadoras. Lo que hace que una zona inhabitable sea habitable. Pero volviendo otra vez al estrecho de Hormuz y a Bitcoin y las monedas estables siendo utilizadas como divisas para liquidar esas transacciones, para pagar el peaje. Los mismos Bitcoin Maxis que dicen que Bitcoin puede sobrevivir sin la necesidad del Estado y que están en contra del Estado de forma simultánea se alegran de que Bitcoin pueda tener respaldo del Estado, algo que desde luego no es muy congruente. Y por eso la desesperación de que Bitcoin sea la elegida para que en este nuevo acuerdo Bretton Woods 2.0, que parece más que evidente que va a ocurrir, Bitcoin sea el activo elegido y no otras alternativas. Es bastante llamativo ver a los mismos Bitcoin Maxis que están a favor de destruir el Estado, ver cómo se desesperan para que por favor Bitcoin sea el nuevo petrocripto. Y yo tengo otra tesis, y es que los activos digitales no van a ser los escogidos, sino que una vez todo el ruido se apague, el activo escogido será el oro. Parece evidente que no van a ser ni yuanes ni dólares, y que poco a poco va moldeando la percepción del público para que entiendan que los activos digitales tienen una utilidad. Pero la pregunta es, ¿cuál es el elegido? Bitcoin, monedas estables, XRP. Así que quiero compartir contigo por qué digo que el oro va a ser la base del próximo sistema financiero. El actual sistema financiero está basado en la desconfianza, lo hemos cubierto muchísimas veces, y algo que inspira confianza es el oro. Por eso Francia está repatriando, además de otros muchísimos países, todo el oro que tenía en Estados Unidos. Los últimos lingotes fueron enviados hace apenas unos días. Con esta operación se aseguran una ganancia de 15.000 millones de dólares. ¿Y por qué digo se aseguran? Porque no hace falta fiarte de que Estados Unidos lo tenga o no, o de que vaya a hacer entrega de su oro o no. La única forma de fiarte es no tener que fiarte. Así que volvamos a un tuit publicado recientemente por Judy Shelton, una posible sustituta de Jerome Powell. Judy Shelton se hacía eco de este vídeo. Aquí les presento, abro comillas, aquí les presento una imagen ilustrativa útil. Estados Unidos posee la moneda de reserva global más dominante y el mayor nivel de reservas oficiales de oro. Deberíamos aprovechar nuestras fortalezas y combinarlas mediante nuevas iniciativas que permitan la creación de stablecoins, monedas estables respaldadas por bonos del tesoro a largo plazo convertibles en oro. Esto representaría un doble golpe para fortalecer la estabilidad monetaria y sentar las bases para un crecimiento económico productivo. Palabras de Judy Shelton, de aquí cierro comillas, son sus palabras, no las mías. Y esto encaja perfectamente con dos pilares del futuro sistema financiero, que no es tan futuro, sino que es bastante más presente de lo que nos imaginamos. ISO 20022 y Basilea III. Desde el Banco Internacional de Pagos están forzando a todo el sistema financiero a mejorar sus ratios de liquidez y de forma simultánea
les están obligando a implementar medidas que les permitan estar al día de esas exigencias de liquidez. Así que sabemos que el oro y los activos digitales van a tener un rol importantísimo. No sabemos exactamente cómo va a terminar de encajar esta parte, pero parece bastante evidente que la vuelta del patrón al oro es más bien inevitable. La pregunta de nuevo es cómo liquidas estos activos. En otros vídeos expliqué el coste energético de Bitcoin. Cuando estamos atravesando una crisis energética, no lo voy a volver a repetir en este vídeo, pero parece un poco contradictorio que cuando estamos atravesando una crisis energética, Bitcoin sea el activo escogido para liquidar esas transacciones. Vamos a entrar dentro de muy pocos días en una especie de confinamiento energético y en ese escenario cuesta imaginar que los países estén a favor, o parece extremadamente incongruente que los países estén a favor de mecanismos que consumen más energía que países como Polonia. Es el caso de Bitcoin. Pero no voy a volver a repetirme, voy a analizar hoy otro aspecto completamente diferente. Hoy voy a hablar de la ley de la Sharia. Bitcoin, según algunos expertos, no es compliant con la ley de la Sharia y XRPL sí. Y aquí es cuando empieza a cobrar sentido los famosos emails del señor de la isla, en los cuales hacía referencia a buscar algún tipo de mecanismo nuevo que sí que sea compliant con la ley de la Sharia. ¿Te acuerdas cuando hacían mención a un activo digital que fuese compliant con esta ley? Pues la realidad es que Epstein escribió a contactos saudíes, entre ellos Rafat Abdullah Saad, asesor vinculado a la Corte Real Saudí, proponiendo dos ideas radicales para monedas en Oriente Medio que fuesen compliant con la ley de la Sharia. Una moneda física, fiat, llamada de Sharia, destinada al uso interno entre musulmanes. Y la otra propuesta era una moneda digital Sharia compliant, que sería básicamente compatible con la ley islámica, modelados sobre Bitcoin o construida usando tecnología blockchain. Entre los correos del señor de la isla se menciona que él, el de la isla, había hablado con algunos de los founders de Bitcoin y que estaban very excited, muy entusiasmados, con la idea de adaptar Bitcoin para que cumpliera con los principios de las finanzas islámicas, evitar la usura y la incertidumbre excesiva, que no son compliant con la ley de la Sharia. Y la realidad es que no hay un consenso único entre los eruditos islámicos sobre si Bitcoin es compliant con la Sharia, es decir, si es halal o no. Las opiniones están divididas y la respuesta depende del enfoque y del erudito o consejero que consultes. El señor de la isla propuso crear una versión Sharia compliant inspirada en Bitcoin, pero no afirmó que Bitcoin, el Bitcoin actual, lo fuera. Varios eruditos y consejeros Sharia modernos argumentan que Bitcoin puede ser compliant, e incluso algunos ven el mining o la tenencia a largo plazo como halal, es decir, compliant, si se hace con una intención legítima. Pero por otro lado, hay otros eruditos que piensan lo contrario. Otros eruditos ven que no es halal por la alta volatilidad, ya que genera una incertidumbre excesiva, y por una falta de respaldo por un gobierno o una autoridad central. No es una moneda, entre comillas, real respaldada. Y sobre todo, es posible su uso en actividades ilícitas. Lavado de dinero, aunque se considera un problema externo. Y otro de los problemas es su naturaleza especulativa. Se asemeja, según algunos eruditos, se asemeja al juego. Ejemplos de esos eruditos que lo consideran haram y no halal es el gran muftí de Egipto, el Consejo de Ulemas de Indonesia y Turquía y algunos eruditos aislados salafíes que también lo ven como impermisible. Las críticas más fuertes a Bitcoin por motivos religiosos provienen de eruditos o instituciones en países como Indonesia, Egipto o posturas conservadoras. Y si algo ha demostrado el conflicto de Irán, lo que ha ocurrido en las últimas 24-48 horas, es que para llegar a un nuevo Bretton Woods 2.0, no solamente tienes que tener en cuenta lo que quiere Irán o lo que quiere Estados Unidos, sino que vas a tener que tener en cuenta lo que quiere Israel, lo que quieren los países musulmanes, lo que quiere su tradición y, sobre todo, algo que tenga consenso. Parece que después de lo que ha ocurrido en las últimas 24-48 horas, el consenso es importantísimo. Y no hay unanimidad en el mundo islámico sobre si Bitcoin es Sharia compliant o no. Algunos dicen que es halal, otros dicen que no es halal, algunos dicen que es haram y otros dicen que no es haram. Pero adivina, adivinanza, adivina qué activo digital sí que es compliant con la Sharia. Efectivamente, según The Sharia Review Bureau, XRPL sí que es compliant con la Sharia. Hicieron un análisis de Ripple y de XRPL y para no enrollarme mucho, el documento lo puedes encontrar tú en Google, la conclusión es muy clara. El token de XRP es Sharia compliant y se puede utilizar como consecuencia en el mundo musulmán. Esta misma institución, y para ser intelectualmente honestos, también hizo un review de Bitcoin. Y el análisis que hicieron fue también positivo, según esta institución. Bitcoin también es Sharia compliant. El problema es que en el mundo islámico no hay unanimidad
en cuanto a Bitcoin, pero sí que hay unanimidad en cuanto a XRPL. Pero me parecía injusto no cubrir la opinión de esta misma institución y que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones. XRPL también ha recibido la aprobación de Sharia Life, que tiene importancia en Malasia, y realizaron un screening del compliance de XRPL, llegando a la conclusión final de que cumplía en un 84% con la ley de la Sharia. Es decir, que se alinea con los principios básicos del mundo islámico. Y aunque el Sharia Life de Malasia no es tan oficial como el que te estoy enseñando ahora en pantalla, es una muy positiva referencia en el sudeste asiático. Así que como conclusión final y basándonos en lo que ha ocurrido en las últimas 24-48 horas, es evidente que un acuerdo entre Irán y Estados Unidos no es suficiente. Tienes que tener en cuenta a todo el mundo. Y si hay voces disidentes y no hay unanimidad en el mundo musulmán sobre si Bitcoin es compliant o no, ¿crees que una parte tan importante como Oriente Medio va a aceptar al sustituto del petrodólar con división de opiniones? ¿O qué nos demuestran los acontecimientos de las últimas 24-48 horas? Si a eso le añades el coste energético, cuando estamos atravesando una crisis energética, que va a afectar no solamente la energía, sino que también va a afectar a los fertilizantes y a la comida, sobre todo en países en vías de desarrollo, como es en África y en el sudeste asiático. Cuando la energía se vuelve más importante que nunca y hace falta unanimidad, ¿quién crees que está mejor posicionado para sustituir al petrodólar? Sabiendo que IDG Capital es accionista de Ripple, IDG Capital está controlado de forma indirecta por el partido que gobierna el país de la bandera roja, cuando RLUSD tiene en su junta directiva a un exgobernador del Banco Central de la India. Con lo cual los BRICS o el bloque de los BRICS tampoco está tan lejos y de hecho están bastante familiarizados con el ecosistema de XRPL. Por no hablar del casi inexistente coste energético que supone tener XRPL operativo. Yo tengo bastante claro cuál va a ser el futuro, pero me gustaría saber, en tu opinión, cuál crees que está mejor posicionado. Y para finalizar el vídeo, y para que mantengamos el foco en lo que está ocurriendo y no tanto en el ruido mediático de los tweets de Trump o las declaraciones de sus contrarios, quiero compartir contigo la reflexión de Ray Dalio. Lo publicó hace apenas unas horas en x.com. The Big Thing. We are in a world war that isn't going to end anytime soon. Estamos en mitad de una guerra mundial que no va a acabar pronto. Por eso es importante que nos fijemos en los hechos y no en las declaraciones ni las palabras. ¿Quién posiciona qué, dónde? ¿Cuáles son los movimientos de tropas? Y por eso siempre repito la famosa frase de fíjate en lo que hacen y no en lo que dicen. La vuelta al patrón oro parece bastante evidente y la pregunta es cómo crees que van a liquidar esos activos, con qué divisa. Que por cierto, como pequeña reflexión final, traje a mi canal como invitado a uno de los founders de Fi Wallet, un grupo de emprendedores árabes que lógicamente escogieron XRPL porque es Sharia compliant. Escogieron XRPL para tokenizar oro. Que por cierto, si quieres comprar oro tokenizado encima de XRPL, te dejo un link en la descripción del vídeo para que usando ese link puedas comprar y acceder a su plataforma. Sabiendo lo que ha publicado Judy Shelton hace apenas unas horas, quizá tenga sentido poseer parte de tu oro de forma tokenizada y parte de tu oro de forma física. Así que repito, déjame en comentarios qué activo digital crees tú que van a utilizar para liquidar todas esas transacciones en un futuro nuevo Bretton Woods, quizá lo llamen Acuerdo Mar-a-Lago, donde establezcan las bases de un nuevo sistema financiero basado en oro y liquidado en activos digitales, en divisas digitales. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR, Flare, Velo y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del mercado laboral del crecimiento del PIB. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.